El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta. Bendiciones, hermanos y hermanas que nos sintonizan en su canal TV 17. Hoy, el Colegio Bautista de Teología presenta el desarrollo panorámico de la materia de Pentateuco, la cual la hemos dividido en varias secciones para poder ir viendo paso a paso cada uno de los 5 libros que componen este bonito compendio de historia sagrada. En primer lugar, mi nombre y a sus órdenes, Pastor Francisco Flores Celedón, seré el conductor de estos episodios de esta materia. Por el momento, vamos a conocer el fundamento del Pentateuco, vamos a conocer su estructura, la línea del tiempo, es decir, cuánto tiempo tardó todo esto que vamos a comentar hoy. También vamos a describir un poco la geografía y, por qué no, el mensaje bíblico, que es la parte principal. Recordemos que la Biblia es una biblioteca de 66 libros y está escrito por más de 40 autores, de los cuales tardaron más de 1500 años en estructurarla. Esto significa que la palabra de Dios, la sagrada palabra, tiene como principal tema la redención del hombre. Entonces, este tema grande de la redención del hombre, la Biblia lo divide en 5 componentes. El Antiguo darse usted, bueno, ¿y cómo es que Moisés se enteró del Génesis? Si esto fue lo que sucedió en los primeros tiempos. Resulta que para Dios no es nada imposible. Y ahí por los años de 1450 antes de Cristo, tuvo a bien Dios revelarle todos estos acontecimientos a Moisés durante esa travesía bonita que conocemos como el Éxodo. Y específicamente al pie de el monte Sinaí, muchos de estos escritos fueron recogidos en esos lugares. Así que le toca entonces a Moisés recibir la autoría de estos primeros 5 libros, que aproximadamente abarcan desde el origen del hombre, desde la creación Génesis 1:1, hasta el libro de Deuteronomio, que es precisamente el momento que el pueblo de Israel está previo a
conquistar la tierra prometida con su paladín Josué. Entonces, eso es brevemente lo que podríamos mencionar del contexto de la Biblia para el inicio de esta reflexión de los 5 primeros libros del Pentateuco. Ahora entraremos a tocar uno por uno. Por supuesto que el tiempo es oro y tocaremos aquellos elementos que le sirvan a usted fundamentalmente para formar criterio y comprender de lo que estamos aquí hablando. El libro del Génesis, como tal, geográficamente, fíjese que lo podemos ubicar, que se desarrolló en 3 lugares. Toda la zona de Mesopotamia, donde se describe el Edén, el jardín, el paraíso. La Biblia describe al río Éufrates, Tigris, entre algunos de esos ríos que en la actualidad pertenecen a la zona de Irak, zona del Golfo Pérsico, etc. Entonces, esa es la primera parte donde se da los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, la creación, la historia de los primeros padres. La segunda parte, que abarca del capítulo 12 exactamente al 36, es la historia de Abraham. Ya estamos entonces saliendo de Mesopotamia, Irak, y nos vamos a la actual Canaán, tierra de Israel. Y también hay una parte que es donde termina el libro del Génesis, que es donde desemboca la familia de José y la esclavitud del pueblo hebreo en el territorio de Egipto. Entonces, esos 3 escenarios son entonces el panorama geográfico del libro del Génesis. Entonces, probablemente usted ya habrá hecho alguna lectura previa sobre esto, porque no es nuevo que hablemos del libro del Génesis, el cual comienza con la porción de la creación, la porción de Adán y Eva, la parte que corresponde a Noé, el momento histórico de la Torre de Babel, que son precisamente la antesala de los primeros acontecimientos que Dios prepara para la humanidad. Luego bien, decide elegir un pueblo, el pueblo de Israel, el cual surge en la persona de Abraham. Abraham es sacado de la tierra de Mesopotamia, de Ur de Caldea, y por la promesa que Dios le hace es llevado hasta la tierra de Canaán. Es ahí donde comienza a florecer la familia de Abraham y lo que conocemos hoy, principalmente el pueblo hebreo, como la tierra de los patriarcas. Estamos hablando de Isaac, la tierra de Jacob, y al finalmente pues terminamos con la historia del hijo menor de uno de los grandes patriarcas, Jacob, conocido con el nombre de
José. En esta escritura podemos relatar o podemos entender los propósitos de Dios. Primero, Dios crea y sustenta la vida. Segundo, con la creación del hombre viene la desobediencia. El hombre por principio es un ser libre de tomar sus decisiones. En consecuencia, rompe relación con Dios, haciéndole caso al enemigo, al padre de la mentira, y la historia de la caída usted ya la conoce. Entonces, todo esto que estamos comentando pudo haber durado miles de años. La Biblia lo condensa en el libro del Génesis de una manera maravillosamente sintética, describiendo lo que Dios quiso que contuviera. No hay detalles mayores, ahí no hay fechas, sino que hay momentos en donde la voluntad de Dios se expresa. Entonces, este es, como dijéramos, el primer punto importante a entender en el libro del Génesis. Dios crea. Dios es el Padre. Dios es el único formador de todo cuanto existe, y lo hizo en plena voluntad, en pleno momento, con el deseo de compartir con el hombre su misericordia. El hombre, al rechazar inicialmente este pacto, inicia el plan de la redención, es decir, la salvación del hombre. Comienza la redención de toda la humanidad que se cristaliza el día de la cruz, cuando Cristo, el Mesías, muere, es crucificado, resucita para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Ese es el libro del Génesis, una maravillosa joya donde a nadie le cabe la menor duda que nuestro origen es divino. Ahora bien, la historia como tal continúa con el Éxodo. El Éxodo es una historia del pueblo de Israel que muestra, nos enseña la salida desde ese pueblo que quedó en Egipto alrededor de José, que fue el cierre del libro del Génesis, y que estuvo aproximadamente esclavo 400 años según la profecía. El pueblo hebreo pasó a ser esclavo del imperio de Egipto, y ahí sucedieron muchas cosas, y ahí Dios permite que nazca el libertador Moisés. Moisés, el hombre elegido, Moisés, el que nació entre una familia hebrea, pero es pasado por salvación a la familia egipcia. Por eso es que el nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Crece, se forma como príncipe
y es llamado por Dios. Es llamado por Dios y también lo enfrenta casi a su hermanastro, al faraón, para que deje salir a su pueblo hacia rumbos de la tierra prometida. Faraón se opone. Faraón sabe que es mano de obra viva la que estaría dejando de ir. Dios castiga la desobediencia. Dios castiga y conocemos las famosas 10 plagas, 10 plagas que simbolizan cada una de los diferentes dioses egipcios a los cuales Dios derrota. Israel se prepara para la gran salida. Israel está en Gosén, que es tierra de Egipto, y confía en Moisés. Este los lleva inicialmente a las afueras de Egipto, dice la historiografía que eran más de 3 millones de hebreos y entre ellos probablemente algunos extranjeros y egipcios. Recuerde que aquí estoy sumando hombres, mujeres, ancianos, niños. Aquí estoy sumando, no como lo dice el libro del Éxodo, que aproximadamente solamente salieron como 60,000. Estos son efectivamente hombres de a pie, hombres decididos, hombres cabezas de familia, cuyos grupos familiares y por las características del pueblo hebreo eran numerosos. Van rumbo hacia la tierra prometida, pero para ellos tienen que pasar una serie de pruebas y una de las más destacadas es el pase del Mar Rojo. Hombre, el libro del Éxodo es una joya también describiendo estos hechos, porque Faraón no quedó contento con haber dejado salir a los egipcios guiados por Moisés. Por el contrario, empeña toda una empresa tras esta colonia de hebreos, esta millonada de personas judías lideradas por Moisés, para darles muerte. Faraón no estaba contento. Sobre todo, había perdido su hijo primogénito en una de sus plagas. Pues bien, el pueblo se da cuenta de esa persecución. Y el pueblo topa junto con Moisés a orillas del Mar Rojo. Ahí, si dan un paso para adelante, se van al mar. Si dan un paso para atrás, se encuentran con el ejército egipcio. Dios ha previsto, y la Biblia nos relata en el libro del Éxodo, que Él protege a su pueblo y durante ese caminar y durante el día es guiado y protegido por un remolino de humo y por la noche por un remolino de fuego. El pueblo reclama y le dice a Moisés que, ¿cómo es esto? Nos has engañado y nos has traído a la muerte. Mejor estábamos comiendo comida allá en Egipto.
Moisés habla con Dios y Dios se manifiesta. Y viene ese famoso milagro donde Dios le dice a Moisés, toma tu cayado, da un paso hacia adelante y el mar se abrió. Ante esa maravilla sobrenatural, todo el hebreo que podía pasó. Y también todo el egipcio militar encabezado por Faraón sucumbió. Una vez haya pasado todo el pueblo hebreo. Esos hechos trazan el respaldo de Dios en cada momento y se destaca de forma sobrenatural como nadie, pero nadie se lo puede imaginar. Dios siempre sale con sorpresas, pero que da la salida, da la salida. Es así como, en breve, la ruta del Éxodo baja hacia la península del Sinaí y ahí se quedan un buen tiempo. Sinaí representa pues el lugar donde está la presencia de Dios, quien de forma misteriosa se comunica con Moisés. Le pide que suba a lo alto, mientras el pueblo pues forma un campamento. Es ahí donde Dios entrega la ley a un pueblo que no tiene referencia de lo que es pecar. Es interesante, nosotros encontramos en nuestros primeros estudios religiosos que como que la ley se resume en 10 leyes. De una u otra forma, pero realmente cuando usted agarra todo el libro del Pentateuco y empieza a analizar parte por parte, va a encontrar que a lo largo del camino del Éxodo, Dios ha dictado un conjunto de 9 categorías de leyes. Es decir, no solamente son las 10. Hay una Biblia conocida en nuestro medio llamada Biblia cronológica, Reina Valera 1960, la cual de forma ordenada presenta y expone estas 9 categorías de leyes a mencionar. Dios presenta el conjunto de leyes religiosas. Ahí habla de muchas cosas que el pueblo judío necesita ordenar. Por ejemplo, las leyes contra las blasfemias, las leyes del diezmo, las leyes del día de reposo, las leyes del año de jubileo, el voto del nazareo. Esas son la primera categoría de los primeros grupos de leyes dadas por Jehová a Moisés en este Éxodo. El segundo bloque habla acerca de las leyes del gobierno.
nos ilustra con leyes acerca de los reyes, acerca de las gobernaciones y sobre el sistema judicial. El tercer bloque está referido a los delitos especiales, entendiendo, por ejemplo, el cometido contra las personas y contra las propiedades. Como se va dando cuenta, el conjunto de leyes es bien detallado en las Sagradas Escrituras, que va más allá de los conocidos 10 mandamientos. La cuarta categoría de las leyes dadas por Dios durante este proceso del éxodo al pueblo hebreo en la persona de Moisés, habla sobre los derechos personales y los recursos. Es decir, ahí tienen que hablarse sobre los daños y los perjuicios. Ahí se habla sobre los créditos, los intereses y los avales. También Dios habla sobre los pesos y las medidas. El quinto bloque, que es sumamente algo muy brillante, dado en el pie del monte Sinaí, nos habla sobre el matrimonio, las leyes del divorcio y las relaciones sexuales. Ahí nos habla sobre la separación de los sexos, entre otras cosas. En el capítulo o categoría número 6, si le queremos llamar así, nos habla sobre la ley de la salud y la dieta para mantener buena salud, los reglamentos para la dieta. Como siguiente punto, ¿no?, en la parte número categoría 8, 7, las leyes para el bienestar general. Esto incluye los requisitos para la benevolencia, los requisitos y el respeto a la manutención, la forma de tratar a los animales. Como octavo punto tenemos las reglas de la guerra, la preparación para las batallas, cómo sitiar, las reglas para sitios de guerra, los reglamentos para el campamento y el comportamiento de los soldados y el matrimonio. Como último bloque ordenado de leyes, habla sobre las responsabilidades bajo la ley, la obediencia, en los deberes, los castigos. Entonces, el gran juez, Dios, dictó este conjunto de leyes y subleyes a su pueblo, el cual pues se recogen en todo el libro del Pentateuco, no solamente en el libro del Éxodo. Es interesante hacer notar que el propósito de la ley es guiarnos a Cristo. Pablo, como maestro, nos enseña que la ley es la tutora para que nosotros podamos tener ese espejo, ese referente para que podamos conocer el pecado. De esta forma, entonces, hemos entrado de lleno
al estudio de el Pentateuco, haciendo un breve panorama sobre el libro del Pentateuco en sí, el panorama del libro del Génesis y su estructura, y ahora estamos en la primera parte de ese trayecto conocido como el Éxodo, en el libro del Éxodo y sobre todo su componente principal al pie del Sinaí, el otorgamiento de la ley de Dios. Continuaremos. El Colegio Bautista